El Oldsmobile Jaguar 707 es, por mucho, el vehículo más extraño que se ha mostrado en este canal. Al principio pensé que era inventado, como si fuera algún tipo de render que alguien hizo, o quizá un concepto tonto de GM, porque ellos han creado, y siguen creando, cosas bastante locas. Resulta que no era un render. Entonces pensé, quizá era un prototipo único, pero tampoco. El Oldsmobile Jaguar 707 tampoco era un artilugio único hecho a medida por alguien en su garaje. Había una empresa detrás de este proyecto y, aunque parezca una locura, sucedió. Y no se fabricaron solo unos cuantos, fue toda una operación. El año es 1959, y dos hombres llamados Baldo y Robert cofundaron la corporación Cutner & Bavington en Beeville, Arkansas. Construyeron una planta moderna y realizaron trabajos de conversión en algunos Chevy y Buick, pero finalmente se centraron en Oldsmobile. Un ejemplo fue el coche fúnebre económico conocido como Civil, que destacaba frente a la competencia por su distancia entre ejes más corta, siendo más eficiente en consumo de combustible y más rápido. Esto duró unos años, pero no era una operación a gran escala. Eran una pequeña firma de conversiones más que un constructor profesional de vehículos especiales. Eso no significa que su trabajo fuera malo o mediocre, no lo era, simplemente no tenían el capital. En 1965, unos años después, fueron contactados por la corporación Dipco. Para entonces, esta empresa llevaba más de 100 años existiendo y era conocida por su trabajo de conversión de autobuses escolares. Por esa época también eran dueños de Mellor Meteor y, para quienes no lo sepan, ellos eran responsables de los trabajos de conversión sobre Cadillacs, siendo el ejemplo más famoso las ambulancias que quizá les parezcan familiares, pues sirvieron de base para el Ecto 1. Dipco compró Cutner & Bavington, y su nuevo trabajo fue ayudar a construir esos populares coches fúnebres / ambulancias Cadillac. Esto duró alrededor de un año, y luego Dipco, que seguía siendo dueño de Cutner & Bavington, básicamente les dijo que se enfocaran en su trabajo de carrocería sobre Oldsmobile. La razón era que debían ser la opción económica, Oldsmobile estaba por debajo de Cadillac, y esto les permitía llegar a un mercado más amplio. Trabajaban específicamente sobre la plataforma del Oldsmobile 98, definitivamente con una distancia entre ejes mucho mayor que la que habían usado al principio, pero seguían produciendo coches fúnebres de calidad. Influencia del Oldsmobile Toronado. Llega 1966, y aquí es donde nuestra historia por fin empieza a desarrollarse. El Oldsmobile Toronado se presentó por primera vez en 1966, y no había nada parecido. En pocas palabras, el diseño, la tecnología, el tren motriz, la potencia, la larga distancia entre ejes, las llantas, era un coche muy atrevido y polarizante. Poco después del lanzamiento del Toronado, Cutner & Bavington planearon toda una línea de ambulancias, coches fúnebres y limusinas personalizados sobre esta nueva plataforma. Fueron a hablar con los altos mandos de Mellor Meteor, les mostraron su plan e intentaron conseguir financiación para el proyecto. Los ejecutivos básicamente les dijeron que se olvidaran del tema, que era imposible, por una razón principal, Cutner & Bavington era la alternativa económica a Mellor Meteor, y tener un vehículo especial basado en el Toronado entraría en conflicto con ese posicionamiento. El 98 compartía muchas similitudes con su equivalente Cadillac, pero nunca interfería con la imagen de Cadillac. Tener un coche especial basado en el Toronado sí lo haría, al menos a ojos de ellos. Y eso demuestra lo llamativo que era este nuevo Toronado, era revolucionario en su momento. Baldo y Robert dirigían la planta de Beeville, pero básicamente eran solo accionistas, ya no tenían voz ni voto ni autoridad. Así que tomaron cartas en el asunto, vendieron sus acciones y abrieron su propia empresa independiente. Dipco solo poseía las marcas registradas de sus apellidos, Cutner y Bavington, así que llamaron a la nueva compañía American Quality Coach, o AQC. Cutner & Bavington seguiría existiendo hasta 1975, hablaré un poco más de eso después. Con el dinero que obtuvieron por la venta de sus participaciones, terminaron comprando la misma planta donde habían empezado en 1959. Su primer proyecto fue el GTI 707, basado en el Toronado, una bestia de 28 pies de largo,
8 puertas y capacidad para 15 pasajeros. Limusinas de avión. Aunque parezca algo completamente fuera de lo común, ya había otra empresa que hacía este tipo de conversiones. Esa empresa se llamaba Cheque. Cheque Motors Corporation se remonta a los años 20. Rara vez me topo con algo relacionado con esta compañía, lleva desaparecida bastante tiempo. Un youtuber llamado It's Auto Reviews hizo recientemente un gran video explicando todo lo que hay que saber sobre ellos. Para los fines de este video, quiero hablar brevemente del Checker Aerobus. El aerobús se presentó por primera vez en 1962. Se fabricaron alrededor de 3.600 unidades durante su producción. Utilizaban motores Chrysler y GM, eran vehículos muy interesantes y estaban pensados para llevar personas hacia y desde el aeropuerto, de ahí el nombre. En los 40, otra empresa de carrocerías convirtió Cadillacs en limusinas de aeropuerto. Stageway también era grande en el mundo de las conversiones y también tenía limusinas de aeropuerto. El punto es que lo que hacía AQC no era algo completamente descabellado, y obviamente todas estas conversiones no estaban destinadas únicamente a ir hacia y desde el aeropuerto. Simplemente tenían más puertas que las limusinas convencionales de la época y, además, ofrecían más plazas. El Gateway 707. El Gateway 707 destaca frente a la competencia. A diferencia de otras empresas de carrocerías del pasado y de ese momento, nadie más tenía 6 ruedas. Y pudieron hacerlo gracias a sus ejes traseros gemelos, siendo el primer vehículo alargado conocido que los usó. El Gateway 707 medía 28 pies de largo y tenía una distancia entre ejes de 185 pulgadas. El Toronado tenía una distancia entre ejes de 119 pulgadas. Había un total de 9 puertas si contamos el portón trasero y podía acomodar entre 12 y 15 personas, según el pedido del cliente. Aquí entra el porqué del nombre. El 707 era un guiño al Boeing 707 y, siguiendo con el tema de avión, los pasajeros se sentaban en asientos individuales tipo butaca. En la parte trasera del Gateway, AQC afirmaba que tenía 100 pies cúbicos de espacio de carga en la cajuela. Por testimonios de personas que realmente viajaron en ellos, descubrí que decían que no había tanto espacio. Si miramos limusinas tradicionales de la época, por ejemplo la Fleetwood Series 75, el Gateway no encaja con esa estética, pero ese era precisamente el punto. Robert y Baldo no querían que se le llamara stretch, alargada. Uno de sus anuncios decía que era el único vehículo especial específicamente diseñado para llevar a tantas personas en asientos individuales de espuma tapizados. Volviendo al exterior del Gateway 707, uno de mis elementos favoritos incorporados era el techo elevado con tragaluces integrados. Siempre me ha gustado esta característica, vista en los Duster Cruiser, y por supuesto también tiene funcionalidad. No pude encontrar información sobre cuánto pesaba este coloso, pero para compensar ese peso necesitaban algo potente bajo el cofre. Desde el cortafuegos hacia adelante es un Oldsmobile Toronado, así que montaba el quinto 8455 Rocket de 7.5 litros. En cuanto a potencia, generaban 375 caballos de fuerza y 510 lb-pie de torque. El tren motriz de Oldsmobile se llamaba Unitized Power Package, o UPP, y tomó 7 años desarrollar este sistema. Estaba tan bien construido que prácticamente no se cambió cuando se usó en los motorhomes GMC de mediados de los 70. Además, esta configuración de tracción delantera permitía un piso completamente plano hasta atrás, lo que significaba más espacio y comodidad para los pasajeros. Me encontré con esta foto en Facebook, y hay mucho que comentar. El artículo se titula The Long and the Short of It in Old Oldsmobiles. Al fondo está el Gateway 707 y, justo a su lado, el Mini Toro de 159 pulgadas. El Mini Toro se construyó en 1966 y su propósito era empujar coches atascados en la nieve, concretamente los autos del estacionamiento de la fábrica de Oldsmobile en Michigan. Y esto es lo que me encanta de hacer estos videos, encontrar cosas como esta. Además, el artículo dice que los fabricantes esperaban construir 300 unidades para 1968. Eso no sucedió.
Construyeron menos del 20% de esa cifra en los 3 años que existió la empresa. La caída. Tenemos este lujoso producto, un vehículo especial construido profesionalmente destinado a transportar ejecutivos y, aún así, no se vendió. La información es limitada, pero se estima que la producción total fue de entre 50 y 100 unidades. Sí, es un rango amplio, pero es todo lo que pude encontrar. Además de eso, no tengo idea de cuánto pedía Acuse por ellos, apuesto a que eran muy costosos de fabricar, así que seguramente eran muy caros. Construir el Gateway 707 llevó a la quiebra a la empresa. Como mencioné antes, planeaban fabricar 300 unidades solo para 1968. Esperaban que fueran un éxito para poder expandirse y ofrecer versiones de ambulancia y coche fúnebre, igual que otras compañías de carrocerías de renombre. Estos hombres vendieron sus acciones, formaron esta empresa independiente, lo arriesgaron todo y, lamentablemente, no funcionó. En cuanto a Gardner & Babington, ellos seguían produciendo vehículos especiales hasta 1975. Ellos también quebraron, y aquí está esta empresa con sus apellidos, de la que alguna vez formaron parte, produciendo vehículos especiales aún durante 5 años más. Eso sin duda tuvo que doler. Otro. El EQC Jaguar 707, producido de 1968 a 1970, tiene una historia bastante particular y me alegra haber podido compartir con ustedes lo que aprendí. Me encanta encontrar estos modelos súper oscuros y de producción limitada. Sí, esto lo hizo una empresa independiente de carrocerías, pero para mí eso no los hace menos interesantes. Eso será todo por el video de hoy. Si les gustó, no olviden darle like, y si aún no están suscritos, ¿por qué no presionar ese botón? Suscríbete para no perderte futuros videos. Todos los días subimos un nuevo video. Nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.